Bien. Castillo Roque, Yasmín. He estado acá, pero mi micrófono nada funcionaba, entonces he cambiado de audio. ¿Me puede considerar asistencia? Ya, en un momentito que pasemos al experimento, si no, no vamos a terminar. En un Ujú. momentito me regreso, ¿ya? Ahorita no Ya, nos va gracias, a demorar doctora. mucho. Ya estamos grabando, ¿no? Ya está la grabación, entonces estamos aquí. Ok, la práctica 12. Vamos a anotar mejor antes que me olvide. Ya está. Listo. Y bueno, entonces vemos aquí que tenemos una maquinaria que asemeja, ¿no? Lo que es el sistema digestivo. Nos habíamos quedado en el estómago, ¿no? El cual, además de mezclar, ¿no? Ayudar a uniformizar en partículas más pequeñas el Doctora, alimento que ingresa. ¿Sí? doctora, disculpe, creo que no está compartiendo. Caray. ¿Qué ha pasado? Yo soy la que estoy cruzada. No van a decir que estoy cruzada yo y que no era el team, sino yo. Sigo pensando en el tiempo también. Ya está. Y aquí ya nos habíamos quedado también. Sí, ahora sí estoy compartiendo. Bueno, y entonces aquí lo que dejamos esterilizando, ¿no? Ya los alimentos triturados, mezclados, y en este momento esterilizándose con el ácido clorhídrico, ¿no? Bueno, además también la parte anterior del estómago también hace las veces de reservorio también. Bueno, y de allí pasa a un vaso de reacción. A ese vaso de reacción, el contenido que nosotros lo conocemos como quimo, ¿no? Pasa y de allí a través de conductos tenemos un suministrador de detergente. ¿Cuál vendría a ser el suministrador de detergente? La bilis. Ya, el suministrador sería el órgano. ¿Qué órgano sería? La vesícula biliar. O el hígado. Bueno, el hígado y a través de la vesícula biliar, claro. Ya, la bilis, ¿no? Entonces ahí está el hígado. A través de la vesícula biliar pues llega, entonces, hacia este vaso de reacción la bilis. Y en este otro lado tenemos un suministrador de enzimas y también neutralizador. ¿A quién nos referimos? ¿De qué órgano? El páncreas. ¿Páncreas? Listo, suministra enzimas y también es un neutralizador porque produce bicarbonato, ¿no? Y entonces, pues como llega muy ácido este quimo a partir del estómago, nosotros aquí lo neutralizamos con el bicarbonato. Muy bien, y avanza, y aquí es donde se dan la mayoría de reacciones. Sin embargo, también tenemos una superficie que continúa con los procesos catalíticos, ¿no? De degradación. Y luego de absorción. Aquí nos estamos refiriendo a... El intestino delgado. Intestino delgado. Intestino delgado. Esa siempre me da problema. Entonces, cuando... Ok, entonces teníamos por acá el duodeno y acá tenemos, ¿no? El resto, el yeyuno ilion del intestino delgado. Muy bien. Y luego tenemos el penúltimo proceso, el incinerador de residuos. También es un desecador y formador de bolitas. ¿Quién es? El intestino grueso. Intestino grueso. Ah, sí, sí. Qué lindo, ¿no? Que serían así los exámenes. Destino grueso. Y por último, este dispositivo de control de emisión que es voluntario. Siempre en todo este recorrido, al final no, es voluntario, al comienzo y al final voluntario, ¿no? Bueno, el dispositivo de control de emisión que permite la eliminación de esas bolitas, decimos, ¿no? Aquí se refieren a... Al recto. Pero si es un control de emisión. ¿El esfínter, doctora? Ajá, el esfínter anal. Así es. ¿Listo? Miren, es algo tan fácil, ¿no? A lo que yo me refiero. Y ustedes, es tan natural decirlo, pero bueno, pero es la falta de costumbre de todos este tipo de evaluaciones. Creo que les voy a poner una pregunta donde ustedes compongan, se expresen.
Creo que se han acostumbrado mucho al ABCD, ¿no? Sí, me parece. Que está bien que ustedes lo digan también con sus propias palabras, se expresen. Y entonces, yo lo estoy viendo un poco peligroso, porque, o sea, esa falta de ya se están acostumbrando mucho al ABCD. En estos tiempos, es cierto, es de la forma más viable, ¿no? ABCD, verdadero, falso, relacionar. Pero creo que les hace falta un poco más de composición, ¿no? De hacer textos. Creo que les voy a poner una preguntita, ¿eh? En el examen, en la última evaluación, total, no son muchos puntos. Entonces ya yo creo que ya me daría un poquito más de tiempo para poder calificar. Y ya no solo por ustedes, también por nosotros los docentes, ¿no? En el momento de calificar eso pasaba. Y yo me acuerdo, pues, que en mis evaluaciones prácticas en presencial siempre les ponía para llenar, marcar, no solo para marcar, sino diagnosticar. Ustedes escribían, pero ahora no están escribiendo mucho por este sistema. Unito les voy a poner para escribir. ¿Les parece? Uno nada más para componer. Uno que vale 2 puntos. No, Pero, dicen. doctora, ¿y cómo, o sea, cómo se evaluaría? Porque en otro curso también nos ponen para escribir y al final terminamos teniendo muchos problemas porque a veces, Porque como lo programan, entonces como que no coordina, no concuerda mucho. Entonces hay muchos problemas con ese tipo de preguntas. no me digas. O sea, claro, programamos, le ponemos un peso, ¿no es cierto? A cada pregunta. Ya, ¿en el Blackboard han tenido problemas? ¿O era en el anterior sistema? Moodle. O sea, en general, doctoras, tenemos, porque como lo programan para una respuesta en concreta, entonces hay bastantes problemas porque de repente lo que ponemos no concuerda con lo que el doctor pedía. Entonces había muchos problemas. ¿Cómo? Yo les decía esfínter anal y ustedes recto. Ah, no, ¿a eso te refieres? No, no, lo que yo me refiero es que ustedes compongan, por ejemplo, la respuesta. ¿Qué es secreción? Ah, es movimiento, hematerato, todo esto, ¿no? Pero ustedes no al pie de la letra, sino que yo lo lea, no que la máquina califique, ¿me entiendes? Ah, no, eso que dices que la palabra exacta, que una tilde, que mayúscula, es un problema. Yo me refería a esto, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, ¿qué es secreción? Y ustedes, una pregunta abierta. Y ustedes ya con sus palabras, digamos, daban este concepto, pero ¿qué tiene esto, no? A eso me refiero, esto de extensión. ¿Esas han tenido problemas, ese tipo de preguntas? Su silencio. No. Ah, ya, esas no. A las que te refieres es el colocar palabras exactas. No dice nada. Doctora, entonces las notas van a salir después de un tiempo, o sea, no en el mismo momento. Ah, claro, pues, ¿verdad, no? Tienen que, no salen automáticas, ¿no? Ay, caray, ya me pusiste en problemas. Yo creo que mejor lo pienso. Ya, voy a pensarlo. Que todavía nos falta, se supone que es los martes, ¿no? Los martes en la noche lo damos, en la semana de exámenes, ¿no es así? Ya, entonces voy a pensarlo, ¿ah? Claro, claro, claro. Porque mientras voy a calificar esa pregunta, ¿cuánto se demora? ¿Ves? Es por eso, ¿no? Que habíamos elegido las alternativas. Bueno, vamos a ver, o les tomo lección oral. Mejor, ¿no? Su silencio, ¿qué significará ese silencio? Bueno, continuamos, vamos a pensar ese asunto entonces. Bueno, básicamente acá lo quiero resumir en que son 4 procesos en el aparato digestivo, ¿no? Tenemos el proceso de digestión, donde hay una degradación química y también que esto colabora a la degradación mecánica, ¿no? De alimentos que van a absorberse a través del tubo digestivo. Tenemos el proceso de digestión, digestión a través del tubo digestivo, el proceso de secreción, que se va a mover el material, ¿no? Desde las células del intestino, por ejemplo, delgado, por ejemplo, o de las células en general que corresponda a la zona del tubo digestivo, hacia la luz del tubo
o hacia el líquido extracelular y de ahí pues vía sanguínea, ¿no? Porque también hay secreción de hormonas, por ejemplo. Hay una secreción autocrina, paracrina, entonces se da el proceso de secreción. ¿Qué más tenemos? La motilidad. La motilidad, el movimiento de material a través de este tracto gastrointestinal como resultado de la contracción muscular. Por ahí en juego tenemos fibras longitudinales, fibras circulares, y en la zona, por ejemplo, del estómago también tenemos fibras diagonales que se encargan justamente de mezclar y hacer avanzar el bolo alimenticio, ¿no? Y también tenemos reguladores para esto, tenemos reguladores no solo a través del sistema nervioso central, sino a través de su propio sistema nervioso entérico, le decimos, ¿no? Y bueno, por último está el movimiento de material desde la luz gastrointestinal hacia el líquido intersticial y de ahí a la sangre, es decir, el proceso de absorción. Y ahora no quiere, ya está. Y acá también hay un resumen, pero desde que ¿no? vemos el proceso en el cual, desde que ingresa a la boca, alimentos y agua, y vemos el recorrido ¿no? de la motilidad. Y en este proceso inicia con un proceso voluntario, que es la masticación, y en parte la deglución, ¿no? Al principio esta deglución cuando nosotros nos decidimos ya la mezcla en la boca, pasar, ¿no? Hacia lo que es la zona faríngea. Y bueno, y vemos el tamaño, ¿no? del proceso. Involucra digestión y una fuerte digestión a nivel del estómago e intestino delgado. Vemos también el proceso de absorción a todo lo largo del intestino, secreción en rojo, ahí está, de todo lo que es estómago, intestino delgado, también intestino grueso. Sigue la absorción a nivel del intestino grueso, vemos el tamaño, cómo ha ido cambiando, ¿no? El tamaño de las partículas se ha ido uniformizando. Una vez que se dio la absorción, hasta aquí está bien, se cumplió este proceso de digestión-absorción, pero también tenemos desechos, así que sigue el proceso en este caso, la función digestiva, pero lo que es para la formación de heces, ¿no? Y vemos aquí cómo es que se está conformando a través del recto, formando las heces, a través del colon, luego del recto y a nivel anal pues se eliminará. Vemos el flujo sanguíneo y vemos, por ejemplo, alguna glándula conectada a este tubo, al tracto digestivo, que es el hígado, por ejemplo, está aquí. Y en todo ese proceso se da la motilidad, ¿no? Hay bastante contracción muscular, que bueno, vamos a ver un momentito más. Y aquí hay, sobre lo que les hablaba, un panorama general de lo que es el control neural, ¿no? Ya que los nutrientes cuando ingresan, se estimula este ingreso a través de sentidos, órganos de los sentidos especiales, porque desde ya nosotros, con solo pensar, ¿no? Si en este momento yo los pongo a pensar en algún alimento, qué sé yo, si a mí me dicen cevichito, ya empiezo a salivar, ¿no? Entonces, desde solo con pensamientos ya estamos estimulando, pero también con la vista. Luego continúa con el olfato. Luego gusto y olfato, ¿no? Se encargan estos sentidos de tener pues un estímulo ya a nivel cefálico, decimos, centros superiores, que llegan entonces estas señales de los sentidos a lo que es el centro integrador, el encéfalo, ¿no? Muy bien. Además, los nutrientes también tienen un estímulo a través de terminaciones nerviosas quimiosensitivas y mecanosensitivas una vez pues que ingresan, ¿no? al tracto digestivo. Entonces, por un lado, por el centro superior, o sea, hacia el cerebro, hacia el encéfalo, básicamente el encéfalo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, bulbo raquídeo, etc. Bulbo raquídeo aquí se procesa y se estimula el complejo vagal dorsal y a través pues, de vías parasimpáticas, ¿no? Se va a estimular por la vía del nervio vago, que se va a dirigir hacia lo que es el tracto digestivo a partir del estómago, ¿no? Pero también las terminaciones nerviosas quimiosensitivas, mecanosensitivas, o sea, cuando ingresa los alimentos, ¿sí? al tubo digestivo y sobre todo estómago, también se va a estimular aquí este nivel al sistema nervioso entérico. Y es así que el nervio vago va a regular aferencias y eferencias que provienen de una vía vagal dorsal, que es un estímulo, decimos, cefálico, y también las aferencias y eferencias del sistema nervioso entérico.
Y entonces el nervio vago, regulándose con el sistema nervioso entérico, van a estimular funciones, ¿no? Funciones de motilidad, de secreción, etc. Y entonces tenemos allí estimulando al estómago, intestinos, páncreas, vesícula biliar, esfínteres, ¿no? Que va a estimular todas las funciones digestivas. Y estos cambios, tanto en químicos como secreción de sustancias, hormonas, etcétera, y el estímulo de la contracción del músculo liso, motilidad, va a regular, pues, de manera también hacia lo que regula, ¿no? Hay una retroalimentación hacia el sistema nervioso entérico y también, pues, aferencias que finalmente van hasta el centro integrador del encéfalo. Y aquí se integra algunos reflejos digestivos, ¿no? Lo que hablamos hace un momento, ¿no? Si observamos los alimentos vía vista, olfato, gusto, ¿sí? Ya la fase cefálica empieza antes de alimentarnos inclusive, ¿no? Gusto no lo diría aquí, desde vista, olfato y los pensamientos inclusive ya están mandando mensajes. Y tenemos pues receptores de los sentidos. Ya podemos incorporar el gusto. Lleva todo, como les decía, al encéfalo. Muy bien. Luego tenemos estímulos locales, cuando ya ingresan los alimentos que provocan en el estómago distensión. ¿Sí? Entonces los receptores de estiramiento captan esta distensión del estómago por el ingreso de alimentos, la presencia de alimentos de por sí. Y cambia también el pH, también en cuanto hay un cambio en la osmolaridad, ¿no? Un pH ligeramente básico. Y entonces esto también produce estímulo. La acidez producida también, ¿no? Por algunos alimentos. Entonces estos cambios van a provocar que sean captados por receptores sensitivos y por neuronas que se van a, bueno, como y vías a través de interneuronas hacia lo que es el sistema nervioso entérico, de modo que estos van a coordinar, y el estímulo sobre todo es vía parasimpática, van a coordinar para estimular al músculo liso y células exocrinas, ¿no? Para la secreción de enzimas y de otras sustancias reguladoras. Muy bien. Además, en esto pues van a participar células secretoras tanto del estómago básicamente como del intestino delgado. Además, vemos aquí que también a través de estas células pues envían señalizaciones, ¿sí? Por ejemplo, mediante péptidos gastrointestinales para seguir estimulando el músculo liso y estas células exocrinas. ¿Y cuál es la respuesta? Cambios en la motilidad gastrointestinal, liberación de secreciones, por ejemplo la bilis, liberación de enzimas y bicarbonato en el páncreas, ¿no? Síntesis y liberación de enzimas en general, el ácido bicarbonato ya mencionado, aquí está. Por otro lado, también vemos estímulos como péptidos gastrointestinales que van a estimular al encéfalo, dando como respuesta ya sea lo que es estímulo de hambre o estímulo de saciedad. Y a nivel del sistema del páncreas endocrino, para lo que es la liberación, el incremento de insulina, bueno, cuando hay consumo de alimentos, y la disminución o inhibición del glucagón. Muy bien. Veamos la digestión en la boca, algo sencillo que les es bastante familiar a ustedes. Un primer proceso de masticación, segundo insalivación y la deglución en la primera fase, que conversamos pues que es voluntaria. Vemos rápidamente aquí los músculos masticatorios, músculos temporales, la integración de temporales, maceteros y pterigoideos externos. Ahí están, pterigoideos externos, los cuales pues participan en la masticación. Además que hay un reflejo de masticación que va a provocar un rebote en el cual participan estos músculos y otros más, como el tiroideo, esternoioideo, el digástrico, van a participar en el proceso de rebote para que continúe lo que es la masticación. Luego está la insalivación de alimentos, ya gracias que a la saliva, ¿sí? La saliva permite mezclar, lubricar estos alimentos, ¿no?
Y entonces tenemos las 3 glándulas salivales allí, ¿no? Tenemos a las parótidas submaxilares y sublinguales produciendo saliva, ¿no? Tenemos a las parótidas produciendo básicamente una saliva más que todo acuosa, ¿no? Bastante lo que es secreción, y también ahí está importante la secreción de la enzima de la amilasa salival a cargo de las glándulas parótidas, que constituyen la saliva un 25%. Tenemos luego las glándulas sublinguales, que constituyen un 5% básicamente, pero es importante porque ellos tienen bastante producción mucosa y producción serosa, que hace que la saliva sea espesa. Y eso es importante para ayudar con la mezcla de los alimentos y también pues con la captura de algunos, por ejemplo, de algunos microorganismos que pudiesen contaminar. Entonces, esa viscosidad de la saliva permite también la captura de algunas noxas. Luego tenemos aquí las glándulas submaxilares, que son mixtas y pues son las que producen mayor cantidad, ¿no? El 70% aproximadamente. Muy bien, y tenemos pues aquí la protagonista de hoy, ¿no? La amilasa salival, antes conocida como tialina, ¿no? La cual se encarga pues de la hidrólisis del almidón, dando como productos destrinas, glándulas polisacáridos, inclusive disacáridos, por ejemplo, ¿no? Y tenemos pues el contenido de la saliva, ya secreción de mucus, para lubricación, mucina para viscosidad. Tenemos además otra enzima, la lisocima, pero que tiene una función inmunológica, destruyendo, mejor dicho, bajando la población bacteriana a niveles deseables, ¿no? Dentro de la boca. Más que todo eso, ¿no? Como acción bacteriosas. Tenemos el iones bicarbonato para mantener un pH de la saliva aproximadamente unos 6.5, y otras sustancias como la inmunoglobulina A para lo que es funciones de defensa. Muy bien. Uno de los reflejos en las funciones en la boca, el reflejo salivatorio, que como les decía empieza pues no solo pues en la boca, sino empieza con la vista, con los pensamientos y con el olfato, antes de ingresar inclusive a la boca, ¿no? Yo lo voy a pasar esto porque tenemos un tiempo exacto. Y aquí simplemente hablar de lo que es dentro de los movimientos, ¿sí? Movimientos de motilidad que se da vía este sistema gastrointestinal. Aquí se genera el complejo motor migratorio, el cual no necesita todavía que ingrese alimento. O sea, el estómago vacío, de por sí se generan potenciales de membrana, ¿sí? Ondas lentas que se despolarizan de forma espontánea, que se inician a nivel de las células de Cajal, generan consecuentemente fuerzas de contracción muscular. Y estas fuerzas de contracción muscular comienzan en el estómago vacío. Miren, aquí sigue toda la vía intestino delgado y termina en lo que es intestino grueso. O sea, en ayunas, cuando estamos nosotros ya en actividad, y en ayunas, y también estos procesos se pueden generar espontáneamente cada hora y media o cada 2 horas. Se da este proceso de complejo motor migratorio, normalmente, sin necesidad de alimento. Ahora tenemos otros movimientos, ¿no? Gastrointestinales. Está el otro movimiento que son las contracciones peristálticas, que básicamente es para que avance el bolo alimenticio, ¿no? En las cuales, una vez que tenemos el bolo alimenticio, justo por detrás del bolo alimenticio se da la contracción y por delante se relaja el músculo, ¿no? Delante del bolo alimenticio. Y conforme vaya avanzando la zona que está relajada, donde estuvo el bolo alimenticio, luego por detrás del bolo se contrae y por delante se relaja, para permitir que el bolo siga hacia adelante. Luego está, por último, la otra contracción, que se llama las contracciones segmentarias, que no se encargan de avanzar, ¿no? Ellos simplemente se encargan de la mezcla. Por eso cada segmento se trata de movimientos alternantes, ¿sí? Que simplemente lo que buscan pues, es mezclar y colaborar con la digestión mecánica. Aquí nuevamente está el mensaje, ¿no? Del movimiento peristaltismo, las contracciones segmentarias, acá una ampliación,
en el cual del peristaltismo vemos aquí el bolo alimenticio. Y tenemos que a partir del bolo alimenticio, el paso de este bolo alimenticio estimula neuronas sensitivas. Por un lado, estas neuronas sensitivas hacia atrás estimulan interneuronas y estas hacia atrás estimulan neuronas motoras para generar contracción por detrás del bolo. En cambio, hacia adelante las interneuronas activan interneuronas motoras, ¿pero para qué? Bueno, estas activan para generar relajación delante del bolo alimenticio y esto permite, ¿no?, el paso del bolo alimenticio. Muy bien. Bueno, tenemos aquí lo que les contaba, ¿no?, los estímulos cefálicos, que vía del nervio vago, vía parasimpática, va a haber un estímulo a nivel gástrico, ¿no?, la secreción gástrica. Y en este caso se están dirigiendo al plexo submucoso o plexo de Meissner, ¿no?, a nivel de la submucosa, por eso su nombre, para estimular básicamente en primer lugar a las células G para la producción de gastrina, además de células mucosas. Y luego también a las células principales y células parietales. Y luego está la fase gástrica, ya no sé, la anterior es cefálica, ¿no? Esta es la fase gástrica en las cuales pues la distensión, cambios, elevación, por ejemplo, en el pH, lo que sucede es, bueno, la elevación en el pH estimula quimorreceptores y la distensión estimula receptores de estiramiento. Y estos dos estímulos van a estimular a lo que es el plexo, tanto el plexo submucoso como el plexo mientérico, ¿no? El plexo submucoso, nuevamente, ahí están las mismas células gástricas, ¿no?, encargadas de estimularse y producir, por lo tanto, mucus, células principales pepsinógeno. Bueno, ahí está parietales ácido clorhídrico. Pero en este caso, en este otro caso, a este nivel también, sobre todo hablando del plexo mientérico, se van a generar ondas de mezcla que van a estimular pues a las fibras diagonales, a las fibras circulares, para que permita la mezcla y la digestión mecánica. Muy bien. Como quiero, no sé, quiero resumir, pero ahí está. Bueno, entonces aquí vamos a simplemente señalar, aquí están las células productoras de moco, de las células de la mucosa, en el cuello también, células sobre todo que van a estimular también la secreción de lo que es bicarbonato para proteger a la mucosa del ácido clorhídrico. Luego tenemos, bueno, ahí están las células parietales, estimuladas por la gastrina, estimuladas por la histamina, para que produzcan ácido clorhídrico. Además, también producen el factor intrínseco. Y tenemos las células semejantes a las enterocromafines que secretan histamina, y la histamina pues estimula a las células parietales y a las principales. Bien. Y luego las principales, ¿no?, que producen la secreción de pepsinógeno, que cuando se encuentra con el ácido clorhídrico, este pepsinógeno se activa como pepsina, ¿no?, para empezar la degradación de proteínas hasta péptidos. Ahí está, mejor no. Ahí está, en este caso la fase intestinal era la fase gástrica. Y una vez que pasa, pues, hacia el quimo, vamos a decir, a la zona del duodeno, se van a inhibir una serie de funciones a nivel, o sea, se va a inhibir en general la evacuación y la secreción en el estómago, ¿no? Sobre todo en la segunda parte, que es la parte encargada, pues, de secreción y digestión, ya que la primera, más que todo, es almacenamiento. Bien. Y vemos aquí cuando pasa, ¿no?, este bolo alimenticio, la señal, la disminución del pH, en primer lugar, ¿no?, pH ácido. Además de la presencia de lípidos y carbohidratos, van a estimular a estos intermediarios, colecistoquinina, el péptido inhibidor gástrico y la secretina, para que vía circulatoria inhiban a las células secretoras, inhiben pues la función secretora, pero también inhiben en esta parte por el estiramiento del duodeno y también por quimiorreceptores de aquí, van a estimular al reflejo, perdón, van a inhibir, es importante, inhibir al reflejo enterogástrico a través, o sea, inhibiendo al plexo mientérico. De esta manera inhiben lo que es la evacuación gástrica. Y bueno, aquí tenemos
las células que forman parte de las criptas de Liverpool, encargadas pues de la secreción, ¿no?, de sustancias como la colecitoquinina, el péptido insulínico dependiente de glucosa. Tenemos las células secretoras de mucus, ¿no?, que van a participar en lo que es la digestión, en la fase digestiva intestinal. Muy bien, y aquí tenemos un resumen de ello. Por ejemplo, tenemos, bueno, este es el caso de la gastrina, ¿no?, a nivel de estómago, ¿sí? Que por vía, ¿no?, parasimpática estimula, pues, la secreción de jugos gástricos y contracción muscular, ¿no?, tanto del estómago como el intestino. Y ahora a nivel del duodeno tenemos el origen, ¿no?, la producción de secretina para básicamente inhibir al ácido clorhídrico en el duodeno, ¿no?, como estimulando jugos pancreáticos, sobre todo la secreción alcalina, es decir, la liberación de bicarbonato y también la secreción de bilis. Y la colecistoquinina, a nivel también del duodeno, que en presencia pues de grasas y aminoácidos en el duodeno, se va a estimular la producción de enzimas, ¿sí?, aquí sobre todo en esta parte, la secretina es para liberación de bicarbonato, sobre todo, y aquí la colecistoquinina para la liberación de enzimas pancreáticas y nuevamente de bilis. Eso ya lo mencionamos. Y por último, aquí se resume traté de resumir lo que es la digestión y absorción de monosacáridos, ¿no? Tenemos entonces no le hemos puesto nombre aquí, ¿no? ¿Qué vendría a representar? Porque aquí tenemos a la glucosa y aquí tenemos un disacárido, ¿no?, a la maltosa. ¿Qué vendría a representar esta molécula? Cuéntenme ustedes. La milopestina. ¿Puede ser? Sí. Bueno, en general está representando a los polisacáridos, pero sí, pues una vez que usted ya se ubicó muy bien, ya pues para usted ya pasó, ¿no?, lo que es el proceso que se da en boca, ¿no?, la digestión en boca, que ya pues el aminoácido se degradó y tenemos amilopectina y otros, ¿no?, disacáridos, en fin, o monosacáridos que van, pues, ¿no?, siguen la vía intestinal. Y bueno, cuando tenemos a nivel de intestino, pues se da el último proceso de digestión. Pero una vez que ya se han degradado, pues estos polisacáridos, tenemos hasta llegar hasta monosacáridos, inclusive disacáridos, todos llegamos a monosacáridos, ¿sí? Tenemos aquí la glucosa, que podría ser aquí también la galactosa, puede ser la galactosa, que gracias a un cotransportador, el CGLT1, que cotransporta a la glucosa con el sodio para aprovechar, ¿no?, la gradiente de sodio y permita pues el ingreso de la glucosa al enterocito, ¿no? Bueno, y en el caso de la fructosa tenemos al transportador GLUT5 que permite, ¿no?, el ingreso esta es la luz, ¿no?, desde la luz intestinal al enterocito. Una vez dentro, la glucosa y la fructosa en el enterocito, disculpen un momentito, no tengo clases, ya, mejor que lo corten, estoy en clases. ¿O es alguno de ustedes? ¿Está normal mi red? ¿Se escucha bien? ¿Cómo va mi red? Sí, doctora. Hola. Ah, ya está bien, porque a veces digo, por ejemplo, yo pensaba que era alguno de ustedes diciéndome, se fue la red, puede pasar, ¿ah? Ha pasado, de hecho, ¿no?, últimamente sobre todo. Bueno, y vemos allí que tanto la glucosa, la galactosa y la fructuosa pasan al líquido intersticial y luego pues al capilar sanguíneo a través del transportador GLUT2. Y para regular pues la concentración interna intracelular del sodio tenemos pues a la bomba sodio-potasio para regular, ¿no?, la concentración de sodio. Bueno, acá también está otra imagen donde vemos pues al glucógeno, al almidón, los polisacáridos gracias a la amilasa para degradarse en moléculas más pequeñas, más simples, y tenemos aquí también a los disacáridos como maltosa, ¿no? Para degradar gracias a la maltasa se degrada en 2 glucosas, tenemos a la sacarosa con la sacarasa o sucrasa degradando en una glucosa y una fructosa, y la lactosa, ¿no?, para degradar en una galactosa y una glucosa. Entonces ya los 3 monosacáridos, vemos aquí el proceso semejante al anterior para su transporte, ¿no?, a través del enterocito y salida al medio intersticial y de ahí al capilar.
Bueno, después están, ¿no?, las proteínas con digestión y absorción. Vemos aquí el trabajo de endopeptidasas, ¿no? Endopeptidasas que se encargan pues de las proteínas ir rompiendo, ¿no? Como la pepsina, rompiendo en péptidos. Y luego está la tripsina, la quimiotripsina en péptidos mucho más pequeños, ya sea aminoácidos solos, dipéptidos o tripéptidos. Y después la acción de exopeptidasas, que las aminopeptidasas cortan, ¿no?, el enlace peptídico en el extremo de la proteína, y las carboaminopeptidasas cortan a este aminoácido en el extremo carboxilo. Bien, una vez que están los aminoácidos solitos, por cotransporte muy semejante, ¿no?, la glucosa, por cotransporte pasan pasan al enterocito, de la luz al enterocito, y de ahí transportado a través, ¿no?, de estas proteasas. Perdón, aquí tenemos que traer estos transportadores de aminoácidos hacia lo que es la luz intestinal. Pero también tenemos aquí dipéptidos o tripéptidos que necesitan el cotransporte con la ayuda de lo que es protones, ¿no? Con el cotransporte de protones pasan al interior de la célula y de allí también con ayuda de estos cotransportadores salen a la luz intestinal. Y bueno, la ayuda aquí de un antiportador sodio-protón para permitir regular la corriente de protones. Bueno, aquí está también el resumen y aquí está la otra parte, ¿no? Esto ya lo hemos conversado acá. Nos quedamos aquí internamente, ¿no? Una vez que ingresaron el aminoácido solito, ¿no? O los dipéptidos, bueno, que se encargan adentro. También tenemos en el enterocito peptidasas, que se encargan que estos dipéptidos se degraden hasta aminoácidos solitos, ¿no? Pero algunos no se degradan. Entonces tenemos aquí cotransportadores, en este caso antiportadores de protones. Y en este caso los aminoácidos solitos utilizan pues antiportadores de sodio, basado en sodio aquí, para salir al medio intersticial y de ahí al capilar. Y también pues hay algunos péptidos siempre rebeldes o de otra estructura, en la cual pues son péptidos pequeños, pero así son transportados de forma transcelular por transporte a través de vesículas para este movimiento transcelular a través del enterocito para que puedan finalmente pues, pasar al torrente sanguíneo. El caso de los lípidos, tenemos aquí pues que las sales biliares, ¿no?, forman emulsiones que permiten, pues, colaboran, ¿no?, para lo que es la digestión de los aminoácidos, de los lípidos, ¿no? Y luego también, a partir de, ya tenemos aquí la luz. A partir de entonces, las lipasas que secretan, ¿no?, el páncreas, se forman lo que son los micelios, son gotitas mucho más pequeñas que las emulsiones, y dentro de los micelios pues están los ácidos grasos y los gliceroles, ¿no?, degradados. Y bueno, tanto glicerol como ácidos grasos pasan la membrana. Aquí el recorrido, estos lípidos, lo que permite después que se mezclan, ¿no?, ácidos grasos, triglicéridos con proteínas y forman, gracias al retículo endoplasmático, ¿sí?, y al aparato de Golgi, los empaquetan en forma de kilomicrones para que salgan, y estos salen, ¿no?, vía vesícula, salen al líquido intersticial y de ahí pasarán, por ejemplo, a la sangre o a los capilares linfáticos. Y ahí está este proceso, ¿no? Las gotas grandes de grasa del estómago, gracias a las sales biliares y forman emulsiones. Luego, gracias a las enzimas, como las lipasas, colipasas en el páncreas, forman micelios más pequeñitos. Y en el interior, pues, están los ácidos grasos. Ácidos grasos, los monoglicéridos, que ingresan de esa manera al enterocito. También vemos aquí el ingreso del colesterol y vemos la formación de kilomicrones. Salen por vía vesicular estos kilomicrones al líquido intersticial y de allí, miren, básicamente se van, ya que estamos hablando de grasas, se van pues a los capilares lactíferos, le decimos capilares linfáticos. Muy bien, entonces a trabajar.
lo dejamos ahí, la parte introductoria, mucha introducción creo, me he enviciado ya. Entonces tenemos que ver la parte de actividad. ¿Sí? Yo creo que algunos de ustedes han recolectado, ¿no? ¿Ya tienen su ralladura de la papa pelada? ¿Qué dicen? Entonces, un aproximado. ¿Sí lo tienen? Ya. ¿Tienen jeringas o con qué han medido los 25 mililitros de agua? Si está con jeringas, ya está. Entonces, vamos. Si no, pues aproximadamente esto sería, ¿cuánto le ponemos? Pues un cuarto, un quinto de un vaso, ¿no? Un vaso pequeño, un cuarto más o menos, de un vaso pequeño, un recipiente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Entonces, ustedes lo que han hecho, ¿no? La ralladura, una papa pequeña, un poco, ¿no? Ralladura, ahí está. Yo también he hecho eso, ¿no? Mi recipiente y ahí está mi vasito con agua. Le echo un poco de agua, es poquito, ¿eh? Eso es un poquito, es una medida de un cuarto nada más de vasito. Y lo mezclo, ¿no? Ahí, para sacarle, digamos, el almidón, ¿no? Que contenido en la ralladura se va disolviendo en el líquido. Porque, por ejemplo, en el laboratorio utilizamos almidón puro, es cierto, pero disuelto al 2%. Entonces aquí va a oscilar, pues 2%, 1%, hasta 10% puede oscilar. De todas maneras, la papa sí o sí se obtiene de la papa el almidón. ¿Listo? Obtienen el almidón, lo cuelan, ¿no? Utilizan un colador y lo pasan a un frasco, un recipiente, el que ustedes vean por conveniente. Ahí está el recipiente con el líquido, ¿no? Aquí también. No que aquí está más oscuro porque con el tiempo se va un poco oxidando, ¿no? Y luego, ¿en qué consiste? Aplican, lo separan, ¿no? Este líquido que han filtrado o colado, ¿no? De la ralladura de papa lo cuelan y 3 recipientes, ¿no? Lo separan en 3 recipientes, ese líquido. ¿Listo? A uno de los recipientes no le echan nada y a los otros 2 recipientes le echan unas 5 hasta 10 gotas, yo creo, para que puedan medir la diferencia, unas 10 gotas, o si no, lo que correspondería a casi medio mililitro, ¿eh? Medio mililitro de alcohol yodado, ¿sí? Le aplican en los 2 recipientes, ¿no? Uno de ellos no, para ver la diferencia, 2 recipientes, ya está. Luego, a otro lo mezclan, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a observar? Ustedes van a observar la coloración púrpura, al comienzo café, ¿no? Y luego un poquito más se aplican una ligera coloración púrpura, que denota la presencia de almidón en el recipiente. ¿Listo? Y luego a uno de los recipientes, digamos, yo coloqué van a aplicarle saliva. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en este momento? Mientras ustedes realizan las diluciones, separan en los recipientes, ¿qué tienen que tener? La boca abierta, sin hablar, todo el tiempo. Si quieren, para ayudarse, piensan, sus pensamientos les ayuda. Algo que les haga salivar, rico, ya está. Pero si hablan, lo malogran todo. No hablen, no hablen. Porque si hablan, se pasó la saliva. Lo importante es que mientras ustedes preparan todo, tengan la boca abierta. ¿Listo? Ya está. Y en uno de los recipientes, una vez que han juntado un pocito, o sea, no cierran la boca. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, no, no importa, yo escupo saliva sobre mi recipiente. El problema es que escupir la saliva va a salir saliva muy densa, muy espesa. Entonces, aquí lo que queremos es que sea una saliva más o menos líquida. Y para eso que tenemos que tener la boca abierta, nada más. Todo el rato tengan la boca abierta sin cerrar la boca y sin hablar. No pasen la saliva, todo el tiempo la tengan de modo que en la parte inferior, en la zona del frenillo, debajo de la lengua, ahí esté juntándose la saliva. ¿Ya? Todo el tiempo, ténganlo allí, con la boca abierta, eso es salivación pasiva, nada más, y ya está. Ahora, si quieren ayudarlo, podemos estimular justo ¿a quién vamos a estimular? A las submaxilares, ¿no? O submandibulares. Estas glándulas nos van a ayudar. Si ustedes, ¿no? La mandíbula justo por debajo, la parte central, lo estimulan, lo frotan con el dedo, suavecito nomás lo frotan, les ayuda un poquito más a salivar. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a hacer? Luego al frasco, a uno de los frascos, aplíquenle saliva.
la saliva que han juntado. Ustedes se han juntado un pocito, ¿no es cierto?, en la boca, sin pasar, sin cerrar la boca y sin hablar. Ese pocito lo pueden vertir en un frasco, pero se pierde material. Vamos a hacerlo de frente. Muchas veces es que esta saliva se junta en un tubo de ensayo, se diluye, pero se nos va el tiempo. Entonces lo que van a hacer ustedes es de frente. No sé cómo terminamos todo el experimento en mis tiempos en presencial. Así hacíamos todo. Bueno, en fin. Entonces esta saliva la van a colocar de frente en uno de los frascos. Yo lo colocaba en este frasco. ¿Listo? En uno de los frascos y lo mezclan suavecito, ¿no? Lo mezclan simplemente girando la muñeca, agarran el recipiente y lo giran. Suave nomás y lo mezclan. O también pueden utilizar un cubierto, ¿no? Y lo mezclan, una cucharita, ¿no? Algo así, y lo mezclan. Suavecito. Ya está. Y luego lo vamos a llevar a baño María. Ahí está, miren, preparando mi baño María, ¿no? Por ejemplo, con un termómetro, 37 grados más, una vez que ustedes lo tengan agradable, esté tibio, agradable, tengan el agua agradable, tibiecita, ahí empiezan a colocar el termómetro para que les ayude a regular. Aproximadamente de 36 a 38, que juegue la temperatura, está muy bien. Entonces colocan su frasco. En este caso yo lo estoy tratando de simplificar para que solo coloquen, o sea, la idea, bueno, el protocolo nos habla de todos los frascos, pero yo les estoy pidiendo un solo recipiente para hacerlo más sencillo, porque lo que interesa es que este frasco es el que se someta, o sea, una vez que ya dio la reacción con el Lugol, lo que deseamos es que se sumerja en un baño María de 37 grados aproximadamente. ¿Ya? Aproximadamente. Entonces ustedes mezclan suavecito, ¿no? Que esté la mezcla. Aplicaron la saliva, ¿sí? 1 o 2 veces. Pueden aplicar la saliva un par de veces y lo mezclan con una cucharita o simplemente la muñeca, ¿no? Lo giran. Ya está. Una vez que está mezclado, lo meten al baño María. Y si ese baño María se enfría, lo regulan, pero no se excedan, poco a poco. No se excedan porque se puede, si es mucho temperatura, pues, ¿no? Se va a desnaturalizar o se va a reventar su termómetro. Entonces, mejor, si es que fuese, ¿no? De los de vidrio. Entonces, poco a poco, regulen la temperatura, mézclenlo y tengan allí unos 5 minutos, ¿sí? Incubando, si vamos a decirlo, su mezcla en baño María. ¿Listo? Y después de unos minutos vamos a ver la reacción, ¿ya? Ven la reacción, ven la coloración, comparan, ¿no? Este es, por ejemplo, este recipiente es solamente el agua con el almidón, ¿no? De la papa. El otro recipiente es la mezcla del almidón, ¿no? El agua con almidón con Lugol. Y el de en medio tiene agua, almidón, ¿no? El agua con almidón. El Lugol, se aplicó el Lugol y además se aplicó saliva. Como les digo, 2 veces que ustedes viertan esa saliva líquida de su boca, lo vierten, lo mezclan, ¿listo? Va a ser suficiente. A veces si está muy espeso se puede, ¿no? Puede crear algunas zonas, pero si no, con el tiempo ustedes lo incuban, ¿de acuerdo? Lo van a incubar y van a ver, ¿no? Que conforme se va incubando, lo siguen mezclando, ¿no? A través del tiempo van a ver, no es necesario mezclarlo tanto, suave nomás, al comienzo nada más, solo al comienzo, para que la saliva no intervenga. Y después van a ver cómo cambia de color. Miren aquí cómo ha cambiado el color, ¿no? Se fue. Este color púrpura al principio, miren cómo disminuyó el color. ¿Listo? Entonces yo les voy a pedir a ustedes que en casa también tómenle foto a sus procedimientos, sobre todo los últimos, ¿no? Una vez que tenemos los recipientes para comparar y el recipiente que ha sido sometido al baño María. ¿Sí? Lo estoy tratando de hacer lo más sencillo posible para que ustedes en casa, pues a veces no tenemos el baño María, ¿no? El termómetro ambiental. Entonces en casa lo que estoy buscando es que sea lo más sencillo posible, pero que se demuestre el efecto de la enzima en la saliva. ¿Bien? Entonces, a trabajar, realicen el procedimiento y luego van a compartir por el chat o compartan su pantalla para ver los resultados. Mejor compartan pantalla, porque hasta que el chat me está muy raro mi team. A ver, entonces, a la carga, a trabajar.
Doctora, Sí. doctora, disculpa, me perdí un poco. O sea, quería preguntarle, a ver, los dos recipientes con el almidón de la papa, ¿verdad? Sí, Luego, a dos le echamos yodo, a uno le sí, echamos la saliva y ese uno que tiene saliva lo ponemos a baño María. exacto. Unos Y luego, 5 minutos y a una sí. temperatura tibia. Lo más agradable posible es, y lo mides con tu termómetro. Y allí que esté un tiempo, unos 5 minutos, por lo menos. Y luego, doctora, luego se ve, luego se saca y se ve también que cambia de color. Así es. Si todavía no cambió de color, déjalo un ratito más. Ujú. O sea, debe cambiar de color en el baño María. Así es, exacto. Allá, Y ya, tú doctora. ves allí durante en el baño María, como es tibio, el baño María es 33 grados, absolutamente tibio, entonces vas a ir viendo el color. Entonces le tomas foto a ese cambio de color. Ya, doctora, y ahí quedaría, ¿no? Así es. Ya, Ahí queda. gracias. ¿No? Ya. Los otros dos son controles, ¿no? Control negativo, porque no tiene Lugol, control positivo tiene Lugol, y el otro es el que cambia, el de en medio. No se olviden tomarle foto.
Si alguien ya tiene los resultados, puede ir compartiendo sus fotos, compartiendo pantalla para observar sus resultados, ya sea en fotos o en vivo y en directo en sus cámaras. ¿Alguien ya puede mostrar sus resultados? ¿Alguien tiene sus resultados? Bueno. Doctora. Sí, Renata. Doctora, yo lo he hecho, pero no ha cambiado mucho de color. Igual le muestro las fotos. Sí, sí, muestres. Eso es poco a poco. Mira, que resulte mucho más, son 15 minutos, pero úsenos. Pues al comienzo sí se nota un cambio. A ver, Renata, a ver. No hay, Ya, doctora, deme un ratito y no hay pongo problema. las fotos para compartirlas. Sí, por favor. ¿Las fotos o vas a compartir directo la cámara? Le he tomado fotos, doctora, para ver cómo ha cambiado el color. Entonces voy a compartir pantalla con las fotos. Ya, excelente.
Uy, ¿qué pasó? Renata, ¿no ibas a compartir pantalla? Sí, doctora, es que acabo de pasar las fotos, ya está. Ya voy a compartir. Ya listo. Yo dije, ¿qué ha pasado? Hay un problema de red. Ya, doctora, ¿se ve la pantalla? A ver, debe estar llegando todavía estos. Ya me llegó ya. A ver, explícame un poquito. Ya, doctora, bueno, la primera foto que ve ahí es donde estoy aplicando el yodo. O sea, está inicialmente ese color, el Ya. almidón. Es que creo que se puso un poco oscuro por lo que lo dejé mucho tiempo. Luego, en esta segunda foto, ya, bueno, dejé uno solo con almidón y los otros dos les eché el alcohol yodado. Ok. Luego, en esta foto ya le había aplicado la saliva en la tercera foto. Entonces, ese es el que iba a poner a baño María, pero ese es antes del baño María. Entonces, acá ya estaba en el baño María y así es como ha ido cambiando, o sea, se ha ido aclarando hasta llegar más o menos, ahora está así, ahora está un poco más claro que esto. Sí, sino que también justo por eso, o sea, la papa como lo has tenido bastante desde hace rato seguramente, sí se ha oxidado, entonces queda un poco amarillo, pero desapareció el color púrpura, porque solo se ve a veces en la base. A veces porque como la salida es un poquito espesa, un poquito se queda en la base. Pero está muy bien. A pesar, yo te iba a decir, no te va a salir bien por tu material, ¿no? ¿Qué es este? Es de loza, cerámica, bueno, de loza, ¿no? Pero está bien. Sí hemos visto los cambios, cómo ha ido aclarando. Ese color oscuro púrpura es pues del lugol unido, del lugol, sí pues, ¿no? Del yodo, no es lugol, no es alcohol yodado, bueno. Del yodo unido al almidón y se ha ido aclarando. Está muy bien, muy bien. ¿Quién más tiene? A ver, resultados. Doctora, una pregunta. Huele raro, ¿es normal? O sea, huele algo diferente. Huele algo diferente. Uy, qué barbaridad, yo no tengo olfato, ¿ah? Porque mis hijos me decían también, huele raro, huele diferente, y yo no, qué falta, es mi costumbre, el olfato como cuando yo, ¿no? A los químicos, que yo ni cuenta, como si nada, ¿no? Al alcohol yodado, cuando otros químicos se mezclan, qué barbaridad, es mi costumbre, pero sí, también mis hijos me decían huele raro y yo no sentía, qué mala, es la costumbre, uno se acostumbra, es mucho tiempo con químicos fuertes que no, en mi caso hago yo, pero sí, sí tienes razón. Sí, había un cierto olor. Sí, se genera un cierto olor. Está bien, doctora. Bueno, Gracias. ¿qué buscamos demostrar? Cualquiera de ustedes me puede contar. ¿Qué se busca con esta simple? Es un procedimiento casero, vamos a decirlo, ¿no? Porque estamos, bueno, con las condiciones que tenemos en casa. Pero se da, ¿no? Se da con toda la seguridad, pues, que en la papa había el almidón y confiando en la saliva de cada uno de ustedes, ¿no? Confiando en más o menos el manejo de la cocina. Algunos deben estar pataleando y otros como si nada están haciendo su baño María. Quizás algunos están sufriendo más, quizás, ¿no? En regular la temperatura, un poquito más, sobre todo en eso. Pero bueno, se da el procedimiento. ¿Qué busca demostrar este procedimiento casero? Doctora, Pero podría ser, o sea, como que la degradación del almidón, o sea, como nuestro cuerpo va de cierta manera a degradar o eliminar el almidón que consumimos. Claro, así es. Muy bien. Muy bien, Teresa. Exactamente. Lo que busca es, más que eliminar, volverlo, moléculas complejas a moléculas simples, ¿no? Para que una vez que lleguen al intestino delgado, sean absorbibles, fáciles de incorporar, ¿no? En nuestro organismo. Muy bien, Teresa. ¿Quién más? Ahora, ¿quién me cuenta quién no, es doctora, Pero fue voy a, Arlis.
Hace rato hablé yo y era Arlis, doctora. Ah, Arlis, ya. Me estaba equivocando. Doctora, yo le iba a decir, bueno, que lo que hemos podido ver es que el almidón se ha degradado en sus dos partes, que normalmente es la amilosa, la amilopectina. La amilopectina es de una cadena ramificada y la amilosa es de una lineal. Ujú. Y bueno, esto también se utiliza en la industria, el yodo, la prueba yodo. La hidrólisis del almidón es ampliamente utilizada para producir glucosa a partir de almidón presente en la pulpa de algunos frutos, sobre todo verdes. Y bueno, y el color que cambia es debido a la disociación de lo que le acabo de decir. Claro. ¿Y por qué se fue el color? ¿Quién me cuenta? Estaba púrpura, ¿no es cierto? ¿Por qué se volvió púrpura y por qué dejó de ser púrpura luego? Doctora. A ver, Renata. Doctora, creo que es porque, bueno, al inicio sí había almidón del extracto que sacamos de la papa, ¿no? Entonces el yodo reaccionó con la presencia del almidón que había. En cambio, cuando hemos puesto ya la saliva y le hemos puesto agua María, digamos que las enzimas que están en nuestra saliva, ah, claro, la amilasa salival ya ha reaccionado, entonces ya no hay presencia de almidón, digamos, o se ha degradado y por eso ya cambia el color. Así es, muy bien. Correcto, por la presencia de la amilasa salival, ¿no? ¿Y quién me cuenta? ¿Por qué lo hemos puesto a baño María? ¿Podría ser para acelerar las reacciones? Para que se dé la reacción enzimática, sí. ¿Y por qué a 37 grados? Es la temperatura Porque es la óptima para temperatura de los nuestro cuerpo. Entonces, claro, estas enzimas actúan a 36.5 hasta 38. Más allá, no. Esta enzima, por encima de 38, sí lo he comprobado cuando otras veces realizamos en el laboratorio también, y hace mucho tiempo también, pues sí, no funciona. O sea, un poquito de 38, un poquito más, ya no se da la reacción. Es bastante específicas estas reacciones enzimáticas, actúan a determinada temperatura, ¿no? Porque ustedes dirán, ya, pues lo vacío, mi saliva de frente y degrada, ¿no? Porque inmediatamente se enfría y han visto que la reacción no es tan rápida. Hay que esperar unos minutos, ¿no es cierto? Bueno, y como el tiempo se nos va, ya no podemos presentar de los demás, pero yo espero que los resultados de este procedimiento que lo están realizando en casa, quizás algunos requieren más tiempo, los van a colocar en su informe. Entonces yo espero, obviamente son fotos diferentes, cada uno en casa no tiene lo mismo que el otro y el procedimiento no lo ha realizado de la misma manera. Y si alguno no lo ha podido realizar ahora, realícelo después y le toma fotos que quede como evidencia de su trabajo en casa. Ya, muy bien, con esto hemos comprobado. Pero quería agregar algo, ¿no? Sí, exactamente, el almidón se va a hidrolizar básicamente en estas cadenas, ya sean lineales o de la amilosa o de la amilopectina, ¿no? Pero algunos de ellos también dan glucosas. Y es por eso, o sea, glucosas o disacáridos. ¿Ya? Algunos tienen hasta glucosa, llegan, o sea, algunos fragmentos llegan hasta glucosa y algunos fragmentos se quedan en estas cadenas pequeñas de amilosa o amilopectina. ¿Bien? Entonces, voy a terminar de compartir con ustedes porque en un momentito ya tenemos que pasar al seminario. ¿Dónde se me fue la práctica? Entonces yo tengo mis fotos aquí, a propósito casero, ¿no? Para que compartamos esta experiencia en casa. O sea, el punto es de que con esto no es que simplemente diría, ¿por qué no les paso el video? Hubiera sido más cómodo para mí y para ustedes, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Muchos de ustedes, yo también me ha pasado, yo me preparé también en muchos procedimientos con los mejores equipos, ¿no? Me fui a otras ciudades a aprender también con los mejores equipos algunos procedimientos más complejos y sofisticados, vamos a decirlo, ¿no?
Pero ¿qué es lo que pasa en la vida diaria? Como estamos ahora, ¿no?, en esta situación, muchas veces con menos logramos más, porque si uno se acostumbra todo el tiempo a un equipo sofisticado, ¿qué pasa cuando estamos en estas condiciones? Ustedes, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando vayan ustedes a hacer su serum a lugares lejanos, ¿no es cierto?, en los cuales pues no cuentan con la tecnología de punta y tienen que adaptarse a hacer algunos procedimientos con lo que tienen a la mano. ¿Acaso ustedes van a decir, no, no tengo todos mis equipos, por lo tanto, no atiendo a tal paciente, no realizo tal o cual procedimiento? Obviamente hay procedimientos que no los vamos a realizar si no contamos con la tecnología adecuada y el equipo adecuado, ¿no? Pero hay procedimientos que nosotros podemos adaptarnos a las condiciones. Por ejemplo, si este es un experimento sencillo, entonces, si es un experimento sencillo que lo puedo realizar en casa con el material que yo tengo a mano, adelante. Tenemos toda la capacidad de adaptarnos a las condiciones con que contamos, ¿sí? No nos pongamos, digamos, en una posición, ¿no?, engreída a decir, no cuento con todas mis comunidades, por lo tanto, no realizo tal o cual procedimiento, tal paciente no es atendido. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma posible, ojo, ¿no?, dentro de lo posible, para adaptarnos a las condiciones con las que estamos y realizar los procedimientos que nos corresponde, en su caso, como futuros profesionales. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, yo tengo también un procedimiento en este video, el primer procedimiento, que demuestra lo mismo que ustedes han hecho, la prueba de Lugol. Pero también tengo un segundo video, ustedes ya han grabado el archivo, ¿sí? Ya tienen el archivo, en el cual van a ver las dos cosas. O sea, ahí se demuestra la hidrólisis del almidón, ¿de acuerdo?, por acción de la amilasa salival, pero se ve dos resultados. O sea, se observa lo que es la primera reacción, la reacción yodo-yodurada, ¿ya? En este caso ustedes lo han hecho con alcohol yodado, que es en ligeramente menor concentración, pero ahí está, la reacción yodo-yodurada, se va a ver en el segundo video sobre todo, y también la reacción de Benedict, que justamente en ese caso ni siquiera es de Benedict, en ese caso están de Fehling, pero igual, ¿no? Tanto Benedict como Fehling A y Fehling B buscan demostrar la presencia de azúcares reductores. Y entonces, como parte de la reacción de la hidrólisis del almidón, ustedes van a ver en el video, ¿no?, en el video donde está ahí la dirección, como parte... ¡Madre, quién se fue! Uy, ¿qué pasó ahí? Hay un audio para que no interrumpa, por favor, para terminar la idea. Ya se me fue. Ya, como les decía, van a ver ustedes en la segunda reacción, en los tubos 2 y 4 del video, van a ver que una vez que se aplica la saliva y se incuba, después de incubarse, van a ver que en uno de los tubos que se aplicó la saliva, luego se aplica el Fehling A y Fehling B, que al igual que el Benedict demuestran la presencia de azúcares reductores, van a ver que uno de ellos colorea. ¿Por qué? Colorea porque la glucosa es un azúcar reductor. El almidón no, pues no, el almidón no. Entonces, la glucosa expone la presencia, representa, ¿no?, a un azúcar reductor. Entonces, sí, la prueba de, en este caso de Fehling A, Fehling B, y de Fehling en general, ¿no?, o de Benedict, demuestra la presencia de un azúcar reductor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que en ese tubo no solamente pues está amilopectinas, amilosa, también está la presencia de glucosa. Y con eso se está demostrando que ese almidón ha sido hidrolizado. ¿Por qué? Por la acción enzimática de la amilasa salival. Van a ver que en esta reacción se colocan los tubos con más tiempo, ¿no?, para que permita una buena hidrólisis y luego una buena expresión, ¿no? Mejor dicho, se puede ver la presencia del azúcar reductor, que en este caso es la glucosa. Es pura glucosa, pero ¿qué está pasando allí? Que no es pura glucosa, pero parte de esa reacción ha llegado hasta la glucosa, o sea, hasta el mismo monosacárido. Y parte, pues, está como las cadenas del almidón, de la degradación del almidón que ya hemos mencionado. ¿Listo? De eso se trata la práctica, entonces yo les voy a pedir que modifiquen estos resultados. De acuerdo al video, solo utilizan 4 tubos y lo que busca es demostrar la hidrólisis del almidón.
y discuten los resultados del video. ¿Ya? El video, como es un poquito más largo, no lo paso, pero ustedes lo tienen aquí, la dirección, ven, y con eso pueden ustedes discutir los resultados para no solo ver pues la prueba de que al comienzo se mira, ¿no? La reacción yodo-yodurada, que eso ustedes lo pueden hacer en casa, sino también la segunda reacción que no pueden hacer en casa, que es demostrar la presencia de azúcares reductores. O sea, en la primera reacción, la yodo-yodurada, y lo que hemos hecho en casa, demostramos la presencia del sustrato y cómo la enzima degrada ese sustrato y el producto, obviamente, se denota porque no hay coloración. En cambio, en la segunda reacción de Benedict, ¿qué demostramos? La hidrólisis del almidón. ¿Y cómo lo demostramos? Con la presencia de los productos, del producto en este caso. O sea, la presencia de azúcares reductores. En este caso demostramos la presencia del producto y en la anterior reacción la presencia del sustrato. Y en este caso, al colorear está presente el producto, por lo tanto había hidrólisis del almidón. Y en el anterior, al haber la ausencia del sustrato, lo demostramos con la hidrólisis de almidón y todo pues por la acción de la misma enzima, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo de una enzima sencilla de poder comprobar su acción, que es la amilasa salival, que es accesible. ¿Listo? Entonces discuten por favor los resultados en casa, con sus fotos, con su procedimiento, y el segundo lo discuten de acuerdo a los resultados que van a observar en el video de YouTube. ¿Listo? Eso sería todo en cuanto a la práctica y estamos listos entonces para, voy a dejar de compartir, para la exposición del último seminario de este semestre. Muy bien. Adelante, grupo 6. Ya, doctora, ¿me puede decir si ve la pantalla, por favor? A ver. ¿Todavía? Ya está. Listo, entonces, adelante. Doctora, disculpe, no lo escuché bien. ¿Sí se mira la pantalla? Muy bien. Póngalo en modo presentación y adelante. Ya, doctora. Buenas noches, doctora. Bueno, en este caso nosotros somos el grupo 4, pero el tema que vamos a hablar es el grupo 6. Perdón, es el tema 6, que se trata de un caso clínico sobre la fisiología del sistema digestivo. Siguiente, Nat. Ya. Bueno, entonces antes de pasar en sí al caso clínico, vamos a hablar un poquito sobre introducción. Entonces, como ya sabemos, el tubo digestivo tiene una función principal y, bueno, su función principal trata de proporcionar al organismo el adecuado suministro de material. A ver, ¿cuál sería el material? ¿No? Serían los nutrientes, los electrolitos, todo eso, ¿no? Entonces, la función principal es que este tubo digestivo le administre todo esto a nuestro organismo. ¿Con qué fin? Pues de que el organismo conserve su propio mantenimiento, pueda obtener energía, pueda hacer los procesos vitales, entre otros. Entonces, para cumplir con este cometido, el aparato digestivo se van a producir algunos hechos, como podemos ver, ¿no? Hechos fisiológicos fundamentales. Entonces, ¿cuáles hechos se producen? Pues el movimiento del material a través del tracto gastrointestinal, es decir, todo este contenido, ¿no? Se va a ir desde un extremo hasta otro. Después se va a dar lo que es la secreción de los jugos digestivos, la digestión enzimática y la absorción o el paso a través de la barrera intestinal, ¿no? Entonces acá lo que van a pasar pues es el agua, son los electrolitos, los nutrientes, entre estos. Después, todas estas actividades se van a desarrollar en las distintas partes especializadas del tubo digestivo. ¿Y cuáles son estas partes? Pues vamos a empezar con la boca, ¿no? Entonces, como sabemos, la boca es quien va a reseccionar el alimento y gracias a los dientes se va a dar la masticación, se va a dar la primera trituración y también gracias a la lengua y a la saliva se van a mezclar, ¿no? Nuestros alimentos para después pasar por el esófago, que es otra porción de nuestro intestino, perdón, es otra porción del aparato digestivo. Entonces, el esófago
va a conducir, ¿no?, lo que es ese alimento desde la boca y lo va a ir conducir hacia hasta el estómago. Después, este estómago va a recibir, va a retener los alimentos con el fin de iniciar el proceso de la primera digestión. Después pasamos al intestino delgado y como ya bien sabemos, el intestino tiene desde 4 a 7 metros de longitud. Y bueno, se preguntarán, ¿no?, ¿cómo es que 7 metros de longitud llegan a caber toda nuestra cavidad abdominal? Pues, como sabemos, el intestino se pliega en diversas asas con el fin de quedar reducido el volumen y que pueda caber, ¿no?, en la cavidad abdominal. Este intestino tiene 3 partes, que son el duodeno, el yeyuno y el ilion, y las principales funciones del intestino delgado es la absorción de los nutrientes y también ayudar a la mezcla, ¿no?, de toda esta masa que va a pasar. Entonces, ¿cómo es que hace la absorción? Pues gracias a las microvellosidades que tienen, ¿no?, los enterocitos, que, bueno, bien sabemos, ¿no?, que son las células del intestino delgado. ¿Y cómo hace la motilidad para la mezcla? Pues, como el mismo nombre lo dice, ¿no?, se van a dar contracciones que ayuden a la mezcla de todo esto. ¿Con qué se va a mezclar? Pues con enzimas, con los jugos digestivos, con todo este material. Después va a pasar al intestino grueso, y en el intestino grueso en sí se van a completar estas 2 funciones que les decían de la mezcla, la función de la absorción. Y bueno, también se da mayor especificidad en todo, en la absorción, en todo en sí. Y la última porción en sí del tracto digestivo sería el recto. Entonces el recto tiene una distensión adaptativa con el fin de que pueda regular, ¿no?, la expulsión de la materia fecal. Entonces, siguiente, Nat, por favor. Listo, entonces como decíamos, ¿no?, ¿cuáles son las partes especializadas del tubo digestivo? Pues tenemos a la boca, tenemos al esófago por donde van a pasar los alimentos, al estómago, que es donde se van a almacenar estos alimentos, se van a juntar con todos nuestros jugos gástricos, al intestino delgado donde se da la absorción, al intestino grueso donde esta absorción es mucho más específica, y finalmente acabaríamos en el recto, ¿no?, para expulsar la materia fecal. Siguiente, Nat, por favor. Ya. Ahora entonces, con esta introducción ya podemos pasar a nuestro caso clínico. Entonces vamos a hablar sobre un varón de 32 años que presenta un cuadro de 4 a 5 deposiciones diarreicas diarias de 5 semanas de evolución. En ocasiones se acompaña de sangre visible en heces, dolor cólico, no refiere a astenia, anorexia o fiebre. Ahora, a este paciente se le hizo, ¿no?, su examen físico, entonces se encontró que su frecuencia cardíaca era de 70, entonces esto es normal porque, como bien sabemos, los valores normales van entre 60 hasta 100. Después tenemos la tensión arterial, tiene de 110 la presión sistólica y 70 de la diastólica, entonces también es un valor normal, ya que los valores normales en sí van menor a 120 la sistólica y 80 la diastólica, ¿no?, milímetros de mercurio. Entonces, en este caso es un valor normal. La temperatura del cuerpo la tiene en 37 grados, es normal. Y el índice de masa corporal, acá sí está un poco ya variado porque está apuntando a sobrepeso. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal, sus valores normales van entre 18.5 hasta 24.9. Pero cuando hablamos de sobrepeso, hablamos desde 25 a 29.9. Entonces, como podemos ver, este paciente no tiene una pequeña predisposición a lo que es el sobrepeso. Después habla que es euneico, es decir, que respira bien, por lo tanto no tiene ruidos patológicos, el abdomen no doloroso y no tiene ni masas ni megalias. Siguiente, Nat. Ya, ahora veamos un poquito sus antecedentes. Entonces, nos dice que este paciente no tiene historias de alergias, no tiene intolerancias alimentarias, no ha tenido viajes recientes, ni medicación actual, ni prácticas sexuales, o tampoco ha tenido antecedentes familiares de interés, tampoco tiene enfermedades conocidas, no tiene cirugías previas, pero lo que sí nos interesa en este paciente es que nos dice que es un exfumador desde hace un año. Entonces vamos a ver qué relación tiene, en este caso, el tabaco con esta predisposición, ¿no?, de lo que vamos a ver después desarrollando el caso, con esta predisposición que tiene para desarrollar esta patología. Entonces, Nat, siguiente, porfa. Listo, entonces esto era lo que les decía, ¿no? ¿Qué tiene que ver el tabaco? ¿Por qué le estoy haciendo tanta propaganda, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay algunos factores que nos determinan que tengamos algunas patologías, algunas úlceras, ¿no?, en este caso. Entonces,
tenemos que el tabaco, el alcoholismo, todos estos son factores que aumentan el riesgo a que podamos tener algunas patologías en nuestro sistema digestivo. ¿Por qué? Porque como les decía, aumenta el riesgo a que nosotros podamos desarrollar una úlcera gástrica, aumenta el riesgo de tener complicaciones, a la necesidad de cirugía, también hace, ¿no?, que la cicatrización sea mucho más lenta y por lo tanto aumenta la tasa de mortalidad. Siguiente, Nat. Bueno, se mandaron a hacer estudios iniciales. Empezaremos con lo que es la bioquímica general en cuanto a función hepática. Esto se hizo para saber si hay alguna enfermedad en el hígado, también en renal, que sería en el riñón, y también son normales. Ahora se hizo también un hemograma y tanto los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas salieron dentro de los rangos normales. También se hizo una prueba de lo que son los reactantes de fase aguda, la BSG y la PCR, siendo la PCR la proteína C reactiva y BSG velocidad de cimentación globular. Y recordando que los dos son actualmente los marcadores de fase aguda más utilizados en la práctica clínica. Recordemos que el BSG tiene sus valores normales de 0 a 22 milímetros por hora para los hombres y que acá, como vemos, está a 25, quiere decir que está aumentada. Y recordemos que también que para las mujeres es un poquito más, que es de 0 a 29 milímetros por hora. Ahora, la PCR tiene un papel muy importante en lo que es el proceso inflamatorio, porque los valores normales es hasta 3 miligramos por litro, pero acá se ve que el paciente tiene 10. También se le hizo análisis nutricionales. Dentro de esos tenemos la sideremia. Ahora, ¿qué es sideremia? Es la cantidad de hierro circulante en el suero de la sangre y sus valores normales van de 60 a 170 microgramos por decilitro. También se hizo pruebas para vitamina B12 porque recordemos que eso es muy importante para las neuronas y los glóbulos. Y también, para aportar algo, previene un tipo de anemia que sería la anemia megaloblástica, que provoca esta cansancio y debilidad de las personas. También se hizo estudio de ácido fólico, albúmina. Esta prueba nos ayuda a saber si hay afecciones tanto en el riñón como en hígado. También se hizo una prueba de proteínas totales, pero todos estos análisis nutricionales salieron dentro de los valores normales. Ahora, también se hizo una prueba en lo que es la función tiroidea. Recordemos que es para evaluar la glándula tiroides, tanto la TSH o tirotropina, ¿no?, la T4 y la T3 total, todos fueron los valores dentro del rango normal. También serología normal, quiere decir que no tiene ningún tipo de infección. Ahora, se hizo una prueba en la calprotectina. Primero que nada, definamos qué es calprotectina. Es una proteína producida por los neutrófilos que están presentes en el epitelio. ¿Qué parte del epitelio? Exactamente en el revestimiento de la mucosa del intestino. Ahora, se pidió esta prueba ya que nos permite diferenciar de otras causas de diarreas o dolor abdominal. En este caso, el paciente tiene diarreas. Se puede diferenciar como los trastornos digestivos funcionales que no tienen una alteración anatómica o estructural del intestino, como por ejemplo el síndrome de intestino o colon irritable, donde la calprotectina fecal se encuentra normal. Ahora, tenemos que tener en cuenta que por norma general, cuanto más elevada es la calprotectina, mayor severidad es de la inflamación. Y en los resultados salió que estaba elevada. Ahora, se puede sospechar de algún parásito por la inflamación y se manda exámenes como cropocultivo o toxina C difficile o también llamada toxina Clostridium difficile o también conocida como Clostridioides difficile o a menudo denominada C. difficile o C. diff. Esta es una bacteria que puede causar síntomas que van desde diarrea hasta inflamación del colon. Y es potencialmente mortal. También parásitos se hizo la prueba, pero también todas estas salieron negativas. Al tener estos resultados, se hizo estudios complementarios, como es la radiografía de abdomen y tórax, pero fueron normales. Ahora, también se hizo una colonoscopía. Eso, como dice, se explora desde el margen anal hasta la válvula ileocecal y se aprecia afectación continua y confluyente con una delimitación clara de inflamación desde el recto hasta el colon transverso con eritema, congestión vascular de la mucosa y pérdida del patrón vascular visible.
¿por qué se hizo la colonoscopia? Y qué es lo más importante, que se aprecia una afectación continua, como nos dice en la diapositiva. También nos dice que hay una confluyente con una delimitación clara de la inflamación, que está inflamado, y una congestión vascular de la mucosa. Ahora, gracias a esto es lo que se pide, se toman biopsias para analizarlas. En lo que es la histopatología, se encuentra plasmocitos basales, aumento celular intenso, difuso y transmucoso de la lámina propia y alteración en la arquitectura de las criptas, compatible con colitis ulcerosa. Ya bueno, el diagnóstico de nuestro paciente nos muestra colitis ulcerosa extensa con brote leve. Esto confirmamos por la presencia de diarrea crónica durante más de 4 semanas y también una evidencia de inflamación activa en la endoscopia. Podemos excluir de otras causas de colitis mediante la anamnesis, así como también un estudio físico y biopsias de colon obtenido por endoscopia. En el lado derecho podemos observar cómo se ve la colitis ulcerosa en una ecografía Doppler, donde podemos indicar mayormente un engrosamiento en la pared de la mucosa intestinal. Siguiente, por favor. Ya bueno, según la clasificación de Trulove and Witts, esto se clasifica mediante, o sea, existen criterios como el número de deposiciones por día, la presencia de sangre en las deposiciones, la temperatura axilar, también la frecuencia cardíaca, la hemoglobina, el reencuentro leucocitario, también la velocidad de eritrosedimentación, la albuminemia y los miliequivalentes de potasio. Siguiente, por favor. Ya bueno, según la gravedad de la enfermedad, existen tres tipos. La leve, donde el paciente no presenta signos de toxicidad sistémica. Existe la posibilidad de que tenga cólicos leves con la presencia de poco sangrado. También el paciente puede presentar estreñimiento y dolor abdominal intenso. En la moderada, es frecuente que el paciente tenga deposiciones con heces blancas, o heces blandas con sangre durante más de 4 días, signos leves de anemia y toxicidad sistémica. También podemos incluir la fiebre y un dolor abdominal no muy intenso. Y en la grave también es frecuente que el paciente tenga deposiciones con heces blandas con sangre por más de 7 días, con calambres, presencia de toxicidad sistémica demostrada con fiebre y taquicardia, y así también una anemia ligera y una velocidad de sedimentación globular elevada. Y es característico en estos casos que los pacientes puedan perder peso. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento, la terapia para la colitis ulcerosa se guía por una evaluación previa. El tratamiento inicial consta de la aplicación oral de la mesalazina, que es un antiinflamatorio. Como vemos, se administra de forma oral, ya sean 3 o 4 gramos por día en una toma, o de forma tópica, que son 2 gramos por día. Y los tratamientos alternativos incluyen la hidrocortisona y el ácido 5-aminosalicílico, que se administra de forma tópica entre 1 o 3 gramos por día durante 2 semanas. Siguiente, por favor. Después de este tratamiento, continuando, el paciente después de 4 meses empieza a presentar diarreas. Estas presentan una evolución de 6 a 7 por semana. Todas estas diarreas son sanguinolentas. También se acompañan con situación de urgencia y tenesmo. Bueno, explicamos más o menos qué es tenesmo, que el tenesmo rectal es un síntoma que se describe como la sensación de tener la necesidad de defecar. Sin embargo, al intentar esta acción no se consigue o desaparece la sensación después de darlo. Esta puede o no presentar deposiciones, ya que son ausentes, muy escasas y está caracterizada porque ocurre varias veces durante el día. Siguiente diapo, por favor.
En cuanto al examen físico, para revisar al paciente, presenta principalmente dolor difuso abdominal a la palpación. Este dolor puede tener características variables como dolor como una opresión, como una puñalada o más vago, más insensible. Esta característica es fundamental y no se modifica por comidas ni con la menstruación, etcétera. Asimismo, presenta fiebre de 38 grados, una pérdida de peso que puede ser debido a las continuas diarreas. La frecuencia cardíaca está, se podría decir normal, pero un poco elevada para su edad del paciente. La tensión arterial presenta una hipotensión, ya que es el límite de la presión arterial normal, ya que esta presenta 170. Al tacto rectal, constituye con restos de sangre fresca. Estos restos pueden ser sospecha de que el paciente padece una rectorragia, la cual al mismo tiempo puede ser ocasionada por múltiples causas, por ejemplo, hemorroides, tumor en el recto, enfermedad inflamatoria intestinal, o también podría deberse a sangrado alto en el estómago, etcétera. Para dar un diagnóstico más preciso, se realizaron más exámenes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, en otros resultados, el paciente resulta que tiene una hemoglobina de 10,5. Los valores normales de esta son de 13,5 a 17,5 gramos por decilitro en varones. De esto se puede decir que el paciente presenta una anemia microcítica. Podría ser debido al sangrado que presenta el paciente. También presenta una leucocitosis que es de 12.000, ya que los valores normales son de 4.500 a 11.000 glóbulos blancos por microlitro. La BCG es de 0 a 22 milímetros y está un poco de 0 a 22 y el paciente presenta una BCG elevada. Asimismo, la PCR también presenta que está elevada. Esta PCR puede ser presencia de una infección o una enfermedad intestinal. También puede ser sospecha de TBC. Entonces, ¿qué podría? También añadiendo al coprocultivo da resultado negativo. Entonces, este examen de coprocultivo nos permite encontrar bacterias o microorganismos en las heces que puedan causar enfermedad y síntomas gastrointestinales. Sin embargo, esto está descartado. Entonces, podrían ser parásitos, aún no se sabe, por eso le realizan más exámenes, como colonoscopía o sigmoidoendoscopía. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con la exposición, hablaremos de la rectosigmoidoscopía, que teóricamente es una exploración médica durante la cual se inspeccionan las paredes de la parte final del colon, el recto y el sigmoide, en busca de posibles crecimientos anormales, llamados pólipos o tumores en las primeras fases. Sabiendo esto, al paciente después de su revisión, se obtuvo los siguientes resultados. Aspecto granuloso tosco, erosiones y friabilidad de la mucosa al tacto leve. Entonces, usaríamos corticoides. Para esto, primero tenemos que saber que los corticoides son hormonas que tienen un gran poder para luchar contra la inflamación y por lo mismo son los medicamentos utilizados para tratar las enfermedades inflamatorias intestinales. Siguiente, por favor. Entonces, las dosis de corticoides más bajas son ineficaces para la enfermedad activa y tandas cortas, o sea, quiere decir menos de 3 semanas, se van a asociar a una recaída temprana. Para esto se recomienda prednisona. La prednisona va a aliviar la inflamación de diversas partes del cuerpo, incluyendo colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que son parte del englobamiento de la E2, o sea, de las enfermedades inflamatorias intestinales. Usamos prednisona a 1 miligramo por kilo por día durante un periodo de 7 a 10 días y luego una pausa descendente que va a constar de disminuir 10 miligramos cada 7 a 10 días para alcanzar dosis de 30 a 20 miligramos por día.
a partir de la cual se van a reducir 5 miligramos semanales hasta su retirada total. Entonces, se necesitaría una profilaxis de osteopenia. Esto quiere decir, la profilaxis quiere decir una prevención. En este caso vendría a ser de la osteopenia. Siguiente diapo, por favor. Ya. El empleo de esteroides en la E2 es sin duda uno de los factores más determinantes en la aparición de alteraciones del metabolismo óseo en estos pacientes. Durante el primer año de tratamiento se puede llegar a perder hasta un 15% de la masa mineral ósea. Es por eso que el tratamiento profiláctico de la osteopenia debe comenzar precozmente, por lo que una opción práctica consiste en administrar calcio y vitamina D a todos los pacientes con E2 que precisan esteroides. Entonces, aquí entra lo de la anemia. ¿Se debe tratar la anemia? ¿Qué dosis? Bueno, la medida más importante para el control de la anemia es el tratamiento de la propia E2. Para tratar la anemia ferropénica en la E2, el hierro por vía intravenosa es más eficaz por la vía oral, ya que va a lograr una mayor y más rápida respuesta con una menor incidencia en efectos adversos. Siguiente, por favor. Al año siguiente, vuelve refiriendo a malestar general con fiebre de 40 grados centígrados, sudoración, dolor abdominal, cólico de 5 días de evolución, más diarreas sanguinolentas y de aspecto verdoso, de 8 a 10 veces al día, y vómitos. En la analítica destaca importante leucocitosis con desviación izquierda y PCR-30. ¿Qué debemos realizar? ¿Qué tratamiento debemos realizar? ¿Qué debemos pedir? Siguiente, por favor. Se realizó un examen de coprocultivos donde dio positivo para Salmonella enteroinvasiva. Diagnóstico diferencial colitis ulcerosa. Esta enfermedad se confunde mucho con la enfermedad de Crohn. También podemos ver la colitis infecciosa bacteriana como la Salmonella, virus y parasitarias, que son las amebas. Colitis por fármacos, que son los AINES, sales de oro y penicilamina. Síndrome de intestino irritable, isquemia intestinal, diverticulitis y cáncer de colon. Siguiente, por favor. Conclusiones. No todo dolor o diarrea en un paciente con enfermedades inflamatorias intestinales es un brote de la enfermedad. La terapia con corticoides debe ser a dosis completas y con descenso progresivo. Usar siempre profilaxis de osteopenia en esos pacientes. No minusvalorar la anemia en esos pacientes por ser algo frecuente y debemos tratarla como cualquier otro. Siguiente, por favor. Entonces, como decíamos en un comienzo, uno de los factores, ¿no?, que hayan hecho que quizás, ¿no?, aumenten el riesgo de que tengamos esta anomalía, esta patología del sistema gástrico, puede ser, ¿no?, justo que esta persona por un año haya estado consumiendo bastante tabaco, ¿no?, haya estado fumando, pero también sabemos que hay otros factores predisponentes, como lo que es el alcoholismo, como es el uso de otros fármacos, otros medicamentos, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a poner, ¿no?, en lo que es importancia fisiológica. Y como dicen, ¿no?, nuestra imagen, el hábito de fumar se asocia con un incremento de riesgo a padecer úlcera péptica, enfermedad de la arteria coronaria y en este caso, ¿no?, lo que hemos visto en nuestra patología. Y bueno, recordemos un poquito que esto aumenta de riesgo las complicaciones, aumenta de riesgo de la necesidad de cirugía, hacia la cicatrización mucho más lenta y también aumentaba la tasa de mortalidad. Siguiente, por favor. Bueno, doctora, nos toca hacer las preguntas, pero creo que solo las decimos y ya. Sí, rápidamente, por favor. Está bien. Ya está su Kahoot, listo. O quieren jugar Kahoot, no sé si sus compañeros van a... No se manifiestan. Pónganse ustedes mismos también, entonces cualquiera, entre nomás al Kahoot.
No hay problema. Los que deseen para comprobar, ¿no? Cuánto han atendido, porque está muy bien, muy claro su caso clínico. Aprovechen para Sí, un doctora, punto si no, más. solo lo leemos y si, bueno, si alguien quiere comentar algo, lo hace por audio y ya, sigamos con la siguiente. A ver, Sí, doctora. inicien. Ya, listo, listo. No, bueno, Sí, está bien. Esa sí, sí, ya todos lo han respondido. Y la más difícil de pronunciar era, ya está. Siguiente. bueno, nos habla de que corresponde al diagnóstico diferencial de colitis ulcerosa, excepto sería rojo diverticulitis, isquemia intestinal, enfermedad de Crohn o todas las anteriores, todas son correctas. Todos son correctos. Bueno, sí, efectivamente, como lo dijeron mis compañeros en la exposición, todas ellas son correctas. Ya. Bueno, acá nos habla de qué se refiere con un estado eupneico. Sería una buena respiración o aumento de frecuencia respiratoria o disminución de la frecuencia respiratoria o no se dijo durante la exposición. Bueno, sí, efectivamente, como mi compañera Kat lo dijo, eupneico significa que tiene una buena respiración, por eso no presenta ningún tipo de problemas respiratorios. Yes. Y bueno, ¿cuál sería en un grado moderado de la enfermedad? Se afirma que puede ser signos de toxicidad sistémica o toxicidad sistémica demostrada con fiebre, periodos de estreñimiento o lo que es la anemia leve. Y sí, efectivamente, como se dijo, en un grado moderado pasa lo que es la anemia leve. Ya, doctora, eso sería todo. Oh, están muy buenas sus preguntas. Muy bien, con ustedes y con las felicitaciones para ustedes, cerramos el ciclo de casos clínicos y como ya no nos queda tiempo para más, por chat, perdón, por WhatsApp les voy a explicar lo que tienen que preparar. No hay ingredientes. Tienen que preparar su lista de actividades durante el día, pero eso ya se les comunico mediante WhatsApp con Renato. ¿Sí? Eso sería todo por hoy. Nos despedimos para la última